A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Yo soy su odontóloga Lisette Naves y estamos hoy aquí para tratar un nuevo tema referente a la odontología. Siempre quiero hacerles entender a todos los televidentes que la odontología no es solo los dientes. La odontología abarca mucho más. Y en específico hoy día vamos a hablar de qué es la estética orofacial y para esto tenemos una invitada perfecta para hablar del tema. Viene a ser la odontóloga María Eugenia Correa. Un gusto que estés el día de hoy aquí. Muchas gracias, Lisette, por la invitación. Es súper grato para mí estar aquí contigo y te felicito por este espacio en donde nos das a conocer a los odontólogos y podemos explicar un poco más los procedimientos a los cuales los pacientes pueden acceder y que a veces desconocen. Entonces, gracias por la invitación. Sí, más que nada, el problema con los televidentes, con los pacientitos, es que creen que solo es para las calzas, para las restauraciones, y no ven más allá de todos los servicios que podemos dar, porque dentro de todo no es que somos dientólogos, o sea, somos odontólogos, o más que nada muchas veces somos estomatólogos, porque tratamos todo el complejo estomatognático. Y dentro de todo el complejo estomatognático, pues tratamos todo lo que viene a ser la musculatura orofacial. Y aquí, pues, sí hay esta parte clave que es la musculatura y con esto, pues, tenemos toda esta rama estética que podemos manejar y manipular. Muchas veces los pacientitos dicen, no, esto más que nada lo debería hacer un cirujano plástico, o piensan que puede ser otras ramas las que sean más allegadas a estas, pero no, mentira. Nosotros estudiamos 6 años de carrera y estudiamos creo que anatomía 14 ya de lo que viene a ser lo de la musculatura orofacial, y los odontólogos somos los que más conocemos de este tipo de musculatura y de este tipo de inervación que hay en el rostro. Totalmente de acuerdo. Los pacientes están acostumbrados a que nosotros trabajemos en sus dientes y partiendo de eso un poco, están acostumbrados a que también esas restauraciones sean eternas y que duren muchos años. Entonces, dientes no es solamente eso lo que nosotros manejamos. Nadie mejor que nosotros, los odontólogos que hemos estudiado la anatomía, las inserciones musculares, el comportamiento de estos músculos, cuál es el que contrae, cuál es el que deprime. Entonces, nadie mejor, el especialista más entrenado para manejar estos temas como relajación muscular, como armonizar o la parte estética orofacial, son los odontólogos. Entonces, acabo de hacer un entrenamiento en Estados Unidos respecto a esto y en Estados Unidos incluso ya el odontólogo está incursionando en la parte de intervenciones quirúrgicas pequeñas, ¿no? O sea, y aquí es un tema totalmente desconocido. Entonces es como que si tú le brindas al paciente el tratamiento y en verdad tú lo vas a hacer, y es como que sí, nadie mejor que nosotros para manejar músculos de cabeza y cuello, es parte de nuestro entrenamiento, entonces estamos totalmente capacitados. En lo que viene a ser la estética orofacial y el manejo que viene a ser armonización orofacial, pues sí tenemos estas como subramas que estabas mencionando tú. Pues una rama clave pues sí viene a ser la parte de la estética, que vamos a utilizar el Botox para fines estéticos, pero con el mismo Botox incluso pues podemos hacer esto de la relajación muscular cuando por ejemplo tenemos una hipertrofia del macetero y estas ramas que podemos tener dentro de la armonización orofacial. Coméntanos sobre eso, por favor. El tema del macetero, o más relacionado para que los pacientes entiendan, cuando nosotros rechinamos los dientes. Entonces, generalmente el paciente no siente que está rechinando porque esto lo haces en una etapa que estás inconsciente de un sueño delicioso en la noche y obviamente no vas a estar dándote cuenta que estás remordiéndote los dientes. Entonces, más que el mismo paciente, es la pareja del paciente, quien sea que sea,
el que se da cuenta y, oye, mi amor, te estás remordiendo los dientes. Pero aparte de que sea algo que el paciente lo pueda notar, nosotros vemos signos de ese bruxismo. Entonces, uno de esos signos que aquí los pacientes deben tener en cuenta, que empezamos a tener unas cavidades en la zona del cuello, que le conocemos nosotros la parte cervical del diente. Entonces, tenemos unas cavidades que nos generan también, en el momento de ingerir algún alimento frío o muy caliente, nos genera sensibilidad. Otro signo de este bruxismo, que a veces el paciente no conoce la terminología, es los bordes de los dientes empiezan a romper. Los caninos ya no tienen punta, sino que están planos. Entonces, es este movimiento, esta hiperactividad muscular. Es como un niño hiperactivo que salta por todos lados y es como que tranquilízalo para que no dañe todo. Es ese mismo concepto el que aplicamos a esta zona en donde se inserta el músculo macetero, que está con una hiperactividad, y la opción de esto es disminuir la conexión nerviosa para que el músculo no contraiga tan fuerte y generemos un poco de relajación. Que básicamente la toxina botulínica, y que todo el mundo lo conoce como el Botox es una marca comercial. Realmente el principio activo es la toxina botulínica. Genera una relajación a través de cortar esa transmisión nerviosa, ¿sí? Entonces el músculo ya no genera este efecto de contracción, sino que se relaja. Entonces, aplicado esto a la parte del macetero, vamos a generar la relajación, pero ese es un enfoque terapéutico de la toxina. Algo extra y que es muy bonito es el efecto secundario estético de esa aplicación. Porque si nosotros hacemos, tú que haces ejercicio, yo también un poco, cuando hacemos esta fuerza y el músculo sale, cuando el músculo está activo, está fuerte, tiene volumen. Y cuando está relajado, pierde volumen. Esa misma teoría la aplicamos en esta parte del músculo, y cuando tú aplicas toxina botulínica, tu cara tiende a tener un perfilamiento. Entonces, bajas un poco el volumen del músculo y por lo tanto tienes un perfilamiento, estilizas la cara del paciente. Entonces, eso con el músculo macetero. Y algo súper importante en una de las diapositivas que les he preparado es ver que las líneas de expresión, que a partir de los 21 o 22 años ya se empiezan a notar, las líneas primarias, con la ayuda de la toxina botulínica, nosotros vamos a evitar que esa línea siga profundizando, ¿ya? Que se pueda haber marcado algo, sí, ok, la podemos atenuar con la aplicación del músculo en el orbicular de los ojos, pero la idea de esto es que al evitar que el músculo se contraiga, la línea de expresión no sigue profundizando, porque mientras más profunda es, ya no es un trabajo para el Botox, sino ya es un trabajo para otro tipo de material, que es el ácido hialurónico, que nos sirve para hacer rellenos. En esto sí, pues muchas veces la gente se asusta, y está bien, porque obviamente vemos estos casos del mundo de la farándula y vemos gente que queda pues súper bien, que dices, por ejemplo, le ves a la Jennifer Aniston, a la Jennifer López, que tienen 50 y tantos años y se ven espectaculares. Pero de repente también ves estos otros casos como la de Demi Moore y como alguna otra actriz que ahorita no se me viene a la mente, que también de repente... Renée Zellweger, que está... Sí, que de repente por estos rellenos, por estas cirugías extra, pues ya no quedan bien, ¿no? Entonces, esta parte de los rellenos en específico creo que es lo que más miedo da a la gente, porque ya es cambiar un poquito, ¿no? El típico como que comentario del paciente es, ya, bueno, perfecto, hagamos, explíqueme un poquito más, pero dice, no quiero quedar así, como que con los ojos salidos, como la ardilla de la era del hielo. Y el tema es que todos los odontólogos conocemos anatomía, pero no todos estamos entrenados en la forma de posicionar adecuadamente el químico, es un químico. Entonces, colocar las dosis correctas, tienes que hacer un estudio primero de cómo gesticula el paciente, cuál es la genética también del paciente, es súper buena. Por ejemplo, es el típico comentario que uno hace entre la familia, entre las amistades. Si quieres saber cómo va a ser tu esposa de grande, mira a tu suegra. O sea, es típico, ¿sí o no? Típico, y es como que si le ves a la suegra hecho leña, pobrecita, que cada uno tiene su forma de envejecer,
es como que no, ya vas a saber cuál es el fin. Pero en verdad la parte genética juega un rol sumamente importante, y de una buena genética, esta herencia, sí, hay personas que tienden a ocultar la edad que tienen, o sea, de manera genética. Pero antes de aplicar todo esto, y ese temor debe ser como que difuminado partiendo de una evaluación. Entonces, cada paciente tiene una forma de expresión diferente, cada paciente tiene una genética diferente, cada paciente tiene un trabajo diferente. Por ejemplo, en una de estas clases en el estudio nos mostraban la cara de una persona que trabajaba en carretera. Entonces, cuando recibía la mitad de su cara el sol, la otra mitad de la cara no la recibía. Y esta zona que recibe el sol, que el sol es algo que potencializa el proceso de envejecimiento, estaba sumamente arrugada y sumamente marcada las líneas de expresión, además de las manchas, porque no solamente las líneas de expresión pueden darnos un aspecto de un poco de mayor edad, sino que también las manchas, los léntigos, las pecas. Entonces todo esto también manejamos en la consulta. Pero claro, son tratamientos menos invasivos. De pronto el paciente a veces no quiere saber nada de agujas. Yo, odontóloga, soy la más flojonaza, tengo terror al odontólogo. Por eso la idea de atender al paciente y enfocarme mucho en la parte de aplicar, y que esta aplicación de la toxina o del ácido hialurónico o de una misma jeringa Carpool para hacer las endodoncias, tiene que, o sea, partir de que sea una intervención que no genere un dolor en el paciente, o sea, lo más delicadamente posible. Pero cuando estamos hablando de la parte del dolor de esto, para ya hablar, sí, en serio, ser concreto, para que tenemos que ser súper francos con los televidentes, con los pacientitos, porque siempre un paciente informado es un paciente que retienes, ¿no? Si de repente le dices no le va a doler nada y pues le duele, ya sabes que el paciente ya no te va a querer porque ya decía, me mintieron. Igualito que los niños, así funciona. Entonces, estas aplicaciones, pues normalmente de lo que sé, se realizan con las inyecciones de insulina, que tienen la aguja más chiquitita posible. Sí. ¿Se requiere anestesia tópica antes de la colocación de los químicos o únicamente sería directo la colocación? Ya. Mira, hay varias opciones, y una de mis preguntas muy frecuentes en mi estudio era, doctor, el doctor Juan Manuel Labón, ¿cómo puedo hacer para evitar a la máxima expresión, evitar totalmente el dolor? Entonces, una aguja de insulina es una aguja sumamente delgada, pero la entrada del metal, digamos así, la entrada de la aguja va a generar un corte en la piel. O sea, y la piel, las manos, es la zona que tiene mayor receptor nervioso. Entonces, siempre el cerebro está captando cómo nos estamos expresando, qué formas lo estamos haciendo, cuando estamos fruncidos y enojados. Entonces, la piel sí tiene muchos receptores. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Y eso era mi pregunta constante, y es algo que tuvimos que adquirir. Tenemos como un roller, pero que no rueda. Es un tipo de vibración que genera. Entonces, al hacer vibración en el lado opuesto, al lado de trabajo, tú generas una desconexión, como que distraes al cerebro mientras aplicas la toxina. Entonces, esto está vibrando mientras yo aplico la toxina del otro lado. Es una forma. Para aplicar toxina botulínica no necesitas anestesiar, porque no manejas la inyección del químico como es en el caso del ácido hialurónico, que colocas volumen, que colocas gran cantidad, dependiendo de qué vas a trabajar. Pero la toxina botulínica manejas 2, 3, 4, 5 unidades en cada punto de aplicación, entonces no es necesario. Pero punto 1, aplicamos un distractor neuronal, entonces como que le engañamos a la neurona, y del un lado aplicamos y del otro estamos como que distrayendo, ¿no?, a la neurona. Otro que le habíamos comentado en este entrenamiento al doctor, y es que el hielo, todos sabemos que tiene un efecto antiinflamatorio, ¿no es cierto? Y que cuando tú aplicas hielo, de alguna forma generas una vasoconstricción de la zona. Entonces, si tú aplicas hielo previo, antes de colocar la toxina, también va a haber una disminución de la recepción de dolor. Y la otra, que es algo que el paciente muchas veces desconoce, o todos generalmente desconocen, y es que tenemos un lado que es receptor de más dolor al otro. Entonces, el lado que está en la zona del corazón
es el que tiene más receptores nerviosos, es el que recibe más irrigación, entonces siempre vamos a empezar por el lado menos molestosito. Ahora, ¿de qué es cero dolor? No, pero como yo les explicaba, a mí me da mucho temor todo este tema de las agujas, no me gusta sentir dolor y creo que a nadie le gusta. Va a depender mucho del umbral del paciente, del umbral de dolor. Entonces, cuando yo les explico a mis alumnos el tema del umbral, les digo que estamos como en un sub y baja. Entonces, el umbral bajo del paciente va a sentir mucho dolor a un estímulo aunque sea pequeño. Y cuando el umbral del paciente es alto, no siente dolor. Entonces, en la práctica nosotros nos damos cuenta cuando a un paciente le hacemos una restauración o le ponemos una anestesia, hay algunos pacientes que no sienten nada. Entonces, por ahí también vamos a manejar el procedimiento de acuerdo al umbral de dolor del paciente. Pero tenemos alternativas. La idea es que disminuir a la máxima potencia posible esta percepción de dolor es algo súper importante para mí. Lo que viene a ser, pues, de inyección de la toxina botulínica, viene, pues, podría ser medio parecido a cuando, o sea, siempre tenemos que darle a los pacientes algo parecido que hayan pasado en la vida para que puedan comparar exactamente el umbral de dolor que van a tener en esta situación. Entonces, creo que algo que podría ser semejante, quiero que tú en específico que conoces sobre esto me digas si estoy en lo cierto, si estoy errada, de lo que sí creo que todo pacientito que ya tiene 25 años ya se lo ha realizado es quemarse un lunar. ¿Ya? Siempre te toca ya quemarte un lunar y vas al dermatólogo y te aplican la anestesia y sí duele, ¿ya? Duele un poquito. Ajá. Por lo menos te digo en mi experiencia, la anestesia para el rato que te van a quemar el lunar. Su umbral de dolor es bajo. El mío sí, ya soy una llorona. Pero, por ejemplo, te digo, creo que tal vez podría ser algo medio parecido, porque igual ahí se pone con la inyección de insulina, es igual únicamente unas gotitas nomás. Pero podría ser algo medio parecido para que la gente diga, ¿te dolió quemarte el lunar? Gente que dice, ni me mosqué, ¿no? Entonces, obviamente, pues, sí, todo depende. Va a ser lo mismo al rato que te pongan la toxina botulínica. Pero sí, tal vez sí te molestó un poquito. A mí sí me dolió que me pongan la anestesia. Ya, pues, el mismo nivel de dolor es lo que puedes esperar el rato que te pongan la toxina. La toxina, a ver, todo tratamiento estético a veces nos genera molestias. Por ejemplo, algo que te va a doler un poco más de pronto es depilarte el bigote, te saca lágrimas, mueres, ¿no es cierto? Bueno, las cejas, o sea, dile a un hombre, te saca una ceja y el hombre llora, pero lágrima viva. Entonces hay ciertos procedimientos que nosotros necesitamos hacerlo, estamos obligados a hacerlo y bueno, nos toca. Pero nada que ver esa molestia o ese dolor con la aplicación de la toxina. Te sería súper falsa al decirte no te duele absolutamente nada, no, pero tenemos estos procedimientos como que para manejar, o sea, además que el paciente se sienta cuidado, como que me estoy preocupando por él, como que quiero que la experiencia que viva conmigo no sea igual a las anteriores, porque típico un paciente que ha recibido ya toxina o que tiene sus 30, 40 años, ya ha tenido experiencias previas. Entonces la experiencia conmigo es totalmente diferente, enfocada a como yo soy parte de, también soy paciente y a veces soy doctora. Entonces también me aplico la toxina. Entonces la parte del manejo de dolor sí es importante. Mira, esto que está saliendo en la diapositiva es el cerebro, ¿sí? El cerebro aproximadamente se lleva el 25% del afluente sanguíneo del cuerpo y pesa 2 kilos, no pesa más. Entonces, la recepción de dolor o todas estas terminaciones nerviosas que tiene la cara, las manos, ¿sí? Son procesadas en el cerebro. Entonces, incluso la parte de cuando tú gesticulas, cuando tú generas una arruga, cuando frunces el ceño, cuando en la primera imagen que dice el corrugador que está activado, el corrugador está contraído, ¿sí? El cerebro asocia que estás enojado, que estás enfadado, que estás molesto, estás bravo. Entonces, cuando relajamos ese músculo, el corrugador está en esta zona de las cejas, cuando relajamos ese músculo, el cerebro dice, o sea, ya no frunce, ya no tengo esa recepción de enojo y esto. Entonces, en verdad, comprobado científicamente, tiendes a ser un paciente, una persona, básicamente una persona que te enojas menos. O sea, es algo que te juega súper bien la parte de la gesticulación
y tratar de, o sea, relajar los músculos para que no generes contracción, que además de ser estéticamente lo mejor que podemos hacer, la recepción del cerebro es que eres una persona mucho más relajada, mucho más tranquila y tiendes a enojarte menos. En esta nueva imagen vemos que, bueno, mundialmente este es el comportamiento del envejecimiento. Cuando somos jóvenes, así como la doctora Lisset y la Maru, tenemos un triángulo de la juventud, ¿sí? Este triángulo de la juventud tiene una base en la zona, en el tercio superior, y tiene un vértice en el tercio inferior. ¿Por qué está la base en el tercio superior? La grasa, la cara tiene grasa, tiene músculo, tiene piel, ¿sí? Entonces, el fondo o la base fija donde los músculos se asientan es la grasa. Entonces, cuando estamos a nuestros 30, cuando yo tenía 15 decía las mayores de 30, y ahora que tengo 30 soy de 15, no, mentira. Pero cuando tenemos una edad de 30, 35, todavía mantenemos este triángulo, ¿no? Y conforme pasa el tiempo y vamos entrando en un proceso de envejecimiento, bueno, primero ya no generamos el colágeno que generábamos a los 20, ¿verdad? Entonces, como vemos en la última imagen, el triángulo se invierte. Entonces, la base pasa a ser como que una cara ancha abajo y delgada arriba. Y por eso ha venido cambiando la forma en cómo aplicar Botox y ácidos hialurónicos. Porque con el tiempo y el envejecimiento perdemos la cantidad de grasa en la cara, y también hay una reabsorción ósea. Entonces, pierdes volumen, pierdes hueso, se va reabsorbiendo en cantidades obviamente pequeñas, pero son caritas que se van haciendo más pequeñas en la zona del tercio superior, y por lo tanto hay una tosis muscular, baja la piel y se hace una base grande en el tercio inferior. ¿Qué hacemos para mejorar eso? Dar volumen en esta zona, dar volumen en la zona de los pómulos, ¿ya? Entonces, devolver ese volumen, reposicionar los pómulos a ese punto en que tú tengas una imagen, tengas puntos de luz en tu cara, ¿ya? Cuando ya empiezas el proceso de envejecimiento, cuando pierdes volumen, ya no tienes puntos de luz que iluminen tu cara. Entonces, ¿cómo devolver este efecto? A través de un reposicionamiento de pómulos, devolver ese volumen, que además colocar en esta zona de pómulos, específicamente evaluando la cara del paciente, evaluando la fisonomía, colocar ácido hialurónico en los pómulos genera un aliviamiento o genera una disminución de lo que conocemos como ojeras, ¿ya? Entonces, esta zona del párpado inferior mejora un montón a través de la aplicación del ácido hialurónico, además de devolver volumen, de darte mucho más luz, más iluminación, ¿sí? Mantienes ese triángulo en el sitio y por lo tanto vamos a distanciarnos un poco más de ese proceso de envejecimiento que a todos nos llega, que a todos estamos incluidos en ese proceso, pero si podemos alargarlo un poquito más, ¿por qué no? Eso es lo que quiero dejar un poco como conclusión del programa del día de hoy, de que sí, el envejecimiento, pues nadie está ajeno a eso. Entonces, si es que lo que nos da recelo es un poco el cambio muy fuerte que se va a dar entre que ya estabas envejecido y de repente te ves bien, pues un consejo más bien viene a ser no dejarlo para tan tarde, más bien tener un mantenimiento, comenzar temprano, porque eso es lo que va a lograr que siempre te veas igual. Si es que de repente pues ya pasan los añitos, ya te descuidaste un poco, pues sí va a haber un cambio cuando obviamente mejores de esta estética, ¿no? Pero si ya lo logras, ya te rejuveneces, pues mantenerlo, ¿no? Comenzar temprano para nunca llegar a este punto en el que verdaderamente ya nos vemos viejos. No podías haberlo dicho mejor. En esto, en odontología preventiva, en todos los temas que puedan ser patológicos o de pronto estéticos, hacerlo de manera preventiva siempre va a ser mejor. Vamos a necesitar de pronto menos sesiones, menos cantidad de los materiales a emplear, y lo ideal, lo que es la recomendación, bueno, dar ese paso sin que sea un tema que involucre mucho temor. Todo lo que nosotros aplicamos no sé si a veces es un pro, a veces es un contra. Si te gustó y te fascinó el resultado que obtuviste, dices, ay, qué bestia, ojalá me durara unos 4 o 5 años, pero no, es un proceso reversible, que tiende a revertirse,
que lo vas perdiendo con el tiempo. Por ejemplo, la toxina botulínica, dependiendo de qué tan fuerte sea el músculo de cada uno, ¿no? Entonces hay personas que tienen una contracción muscular brutal, como un macetero, que generan este desarrollo de la parte inferior, el tercio inferior de la cara. O hay personas que tienden a fruncir demasiado, entonces tienen músculos súper fuertes, entonces requieres aplicaciones, requieres mantenimientos. La idea es evitar perder completamente el efecto. Entonces hablamos de un tiempo. El paciente siempre te pregunta, ¿cuánto tiempo me va a durar? Hablamos de un rango entre 4 a 6 meses. No, yo no soy muy de extremos. O sea, venga a los 4 meses porque si no, es que esto va a pasar. No. O sea, yo le doy un rango de 5, como que me queda una mitad. Soy bastante de negociar con el paciente los tiempos. Entonces, cada 5 meses de aplicarte, o de pronto 2 veces al año, cada 6 meses. Si te gusta el efecto, hay que mantenerlo. Todo requiere un mantenimiento. Los dientes, la cara, el carro, todo requiere un mantenimiento. Entonces, si quiero mantener ese efecto, hacer los mantenimientos necesarios para que el efecto se prolongue y que nadie note los cambios, ¿no? Aparte, otra consulta que el paciente dice, si ya no quiero y me dejo de poner, ¿se me va a caer la cara? No, porque simplemente estabas evitando que el músculo contraiga para que esas líneas de expresión no sigan profundizando. Pero se va el efecto y no pasa nada, no hay un efecto rebote, no se te cae la cara, nada. Entonces es seguro. Decía que el pro es que quisieras que te dure más tiempo o que sea un poco eterno, pero eso no existe. Y el contra es que sí requiere un mantenimiento. Si es que te encanta el efecto, quisieras que dure. De pronto dices, no me gustó tanto, entonces el pro sería que el efecto se va a ir. Entonces, por ejemplo, yo soy una parte de esta experiencia. Y es que yo tengo sonrisa gingival. La sonrisa gingival, o sea, sonríes y muestras la encía hasta acá. Entonces, la primera vez que me apliqué la toxina fue como que el efecto no me fascinó, no me encantó. Ahora sí, hice nuevamente los retoques y algunas cosas más, pero ese efecto que tengo ahora sí me gusta, puedo sonreír, ya no se me va la encía hasta arriba, el labio mostrando un poco la encía, y entonces sí, o sea, este efecto sí lo quiero conservar. Este tema es muy amplio y como siempre digo, al final de creo que cada emisión del programa, pues lo ideal es que vengan al dentista cada 6 meses, pues en la parte de la estética orofacial, pues no vamos a estar ajenos de estas consultas igual. Entonces les dejamos nuestros números de contacto al 0998-961-458. No olviden también escribirnos a nuestra página de Facebook, @dentalvantage_. Y ya saben, cuidarse los dientes y cuidar la estética del rostro. Así es. Un gusto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.